en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Bueno, todo parece indicar que llega la felicidad a Santa Cruzlandia. Y ante la finalización del año, me refiero específicamente a Noticias en la Red por Radio News, ya quizás demasiado cargada de columnas, de pensamientos insustanciales, de ideas irrealizables, de una pretendida intromisión al principismo. Pero dentro de todo esto, penosamente debo reconocer que muchas de esas entelequias radiales terminaron cumpliéndose. Y no como una predicción, sino con la crudeza sencilla de la vida misma en Santa Cruz. Fuera de toda jactancia, solo hay que mirar a nuestro alrededor, buscar un médico especialista, un kinesiólogo al que le paguen, un odontólogo al que la Caja de Servicios Sociales le pague por sus prestaciones, un servicio decente de luz, agua, una jubilación, un salario digno, pagados en forma previsible. Ni que hablar de ilusionarse con tener una decente calidad de vida en Río Gallegos, en Santa Cruz. El gobernador Alicia Kirchner, quien parece estar por estos tiempos cómoda en campaña o dejando el camino para algún sucesor que decida Cristina Fernández, va animándose a encontrarse con sus seguidores militantes. Estuvo en Río Turbio, en un típico acto ritual del ex Frente para la Victoria, aunque totalmente deslucido. La mina de carbón, la nunca habilitada usina, son un monumento a la corrupción, a las coimas y robo que realizó durante la década acá ella y su familia. Es decir, nada para festejar sinceramente. Obviamente, el laboratorio fracasado de comunicación fallido del gobierno provincial quiso poner en su boca declaraciones que sonaran cargadas de preocupación y de gestión, pero indudablemente fallaron. Nadie les cree ni una sola palabra que salga desde el gobierno de Alicia Kirchner. Pretendieron, solo eso, aunque no lo lograron, mostrar al gobierno de Alicia Kirchner haciendo gestiones y de un supuesto trabajo conjunto con el gobierno nacional para que se reactive la famosa usina, que no está terminada y que nadie quiere poner millones de dólares para algo que está malogrado desde sus inicios, con el carbón y con la corrupción. Absolutamente nadie sensato puede suponer que el gobernador de Santa Cruz diga públicamente o que dibuje en sus palabras indicando textualmente que se viene trabajando desde el primer momento en este sentido. Es decir, 3 años de gestión de Alicia Kirchner y nada útil logró. A ver, no es una percepción. Esto es una realidad penetrante. Según Alicia Kirchner, mejor dicho, el militante que le pone esas expresiones en su boca, dicen que dijo como pensamiento: yo he intentado siempre con el gobierno nacional llamar la atención sobre la importancia que significa ICRT, no solo para Santa Cruz, sino para todo el país. Siguió supuestamente diciendo Alicia Kirchner, la usina tiene que estar funcionando. El carbón mineral de la cuenca es el único en el país y esa usina no solo va a alimentar a Río Turbio y a Santa Cruz, sino a todo el país. Es una fuente de energía. Santa Cruz es una fuente de energía. Faltó que en los puntos suspensivos dijera, secándose las lágrimas, Alicia Kirchner terminó su alocución. A ver, veamos algunos breves ideas. La confusión del concepto del gobernador provincial Alicia Kirchner es tan grave y desproporcionado, ausente de información técnica, que solo puede caber en una defectuosa apreciación de la realidad que la circunda, no solo al mundo, al país, a Santa Cruz, dado que de ninguna forma, en plena discusión del cambio climático por la contaminación, reitero, nadie serio puede decir que sería importante para todos los argentinos ponerse a quemar carbón con complementos por su escasísima calidad, en una usina que genera una cantidad tan insuficiente que cualquier turbina de nueva tecnología en la provincia de Buenos Aires, arriba de un camión, genera 10 veces más energía limpia, renovable en muchos casos, a un costo ínfimo, y ni que hablar de los parques eólicos, que traen la ecuación costo-beneficio más saludable para la región y la potencia
potenciales usuarios ya en Santa Cruz. Cuando se terminen los parques eólicos que están sobre Santa Cruz, van a triplicar la potencia de Río Turbio. Una diferencia, no hacen mierda al medio ambiente y pueden seguir funcionando. La única justificación válida para atenuar la responsabilidad del gobierno del ex Frente para la Victoria es tener a alguien que ni siquiera seguramente ha terminado la secundaria como ministro de la no producción. Me preguntaba, ¿qué asesoramiento puede brindarle un personaje siniestro como el ministro de la no producción, que hizo y seguirá haciendo lobby para multinacionales, para beneficio propio, y no ha podido lograr ni siquiera poner un probador electrónico de profilácticos como industria intensiva en la provincia de Santa Cruz? Profilácticos, la metáfora corre por tu cuenta. Y todo se encadena, nada queda librado al azar. La gestión ha sido tan destructiva como envilecedora del tejido social. El presupuesto para el año 2019, que en un memorable operativo Fast Track, le hace trámite rápido, logró correspondencia próspera en la legislatura. Según dicen, se prevé una suba de ingresos de más del 72% y un incremento de gastos de más del 33%. Y atención, todo no es magia, sino que se vislumbra 0 aumento salarial, según publicó el sitio Winfo Santa Cruz. Las cifras, no obstante, realmente perturban, sorprenden, cuando se recuerda que para tener un enfermito internado en el hospital de Río Gallegos, los familiares suelen tener que llevar sus propias sábanas, almohadas y otros enseres por la ausencia de los mismos. Todo discrecional, manejado con favoritismo, y el ciudadano lo sufre. Salvo singularidades, el ciudadano, cuando recurre al sistema de salud público, único por defecto, y salvo la actitud estoica de algunos médicos, no encuentra respuestas de ningún tipo. Serán aproximadamente 58.000 millones de pesos, un 34% superior al de este año, pero nuevamente vale recordar, con pauta salarial cero y de jubilaciones cero, como ha venido ocurriendo sistemáticamente con los viejos jubilados hace ya prácticamente 3 años. Y quizá lo más demostrativo, que es vital darle contexto, y es que se pone en escena un hecho inédito en los últimos años. Por primera vez, las cuentas del gobierno provincial reconocen un sobrante de más de 1.400 millones de pesos. Te repito, 1.400 millones de pesos. Las causas. Bueno, no fue magia, ni buena gestión, ni administradores técnicos destacados, ni ministros virtuosos del gabinete de lujo de Alicia Kirchner. Ninguno de ellos. Seamos honestos, solo fue posible por el gobierno nacional de Cambiemos, del presidente Macri, del ministro Frigerio, y una inexplicable y aún política inentendible de bondad hacia el único gobierno de todo el país, netamente de las propias entrañas de Cristina Fernández. Alguien algún día lo tendrá que explicar. Unión para Vivir Mejor ya se demostró que es absolutamente inapto para poder explicar por qué trabajan en contra de su propio sector. Los datos, los números dirán algo, pero la política estará ausente. La provincia, que hace unos pocos años decía Alicia Kirchner estaba quebrada, le echaba la culpa a una rama de su mismo árbol, dicen que debía 8.000 millones de pesos. Ahora resulta que es la mejor alumna del ajuste nacional. En verdad, fue el aumento, como jamás ocurrió durante los 3 periodos presidenciales, de la coparticipación, la suba del sideral valor del dólar, la desmedida inflación reprimida artificialmente por Cristina Fernández y Kicillof, y finalmente lo más demostrativo de la sordidez, de la catadura moral y la perversidad de este gobierno provincial, fue la confesión del propio ministro de Economía, que sin ningún temor reconoció que todas las injusticias y angustias de miles de jubilados y empleados, en una sencilla frase: sabemos que tuvimos 2 años con sueldos parados. La cita es textual. En concreto, nada diferente a lo que pasó ocurrirá en el 2019, salvo que en plena campaña electoral de las PASO y las generales, seguramente lloverá alegría y algunos pesos, para asegurar, como siempre, votos cautivos de la majada ovejuna de empleados estatales de toda la provincia de Santa Cruz. El presupuesto 2019 no anuncia aumentos salariales para nadie de los estatales. No obstante, un declarado crecimiento económico en miles de millones de pesos, que se expresa en un 34% más, y usando el término G20, la cereza del postre, las cuentas provinciales, no son de magia, sino de ajuste estructural, crudo y feroz. Les deja un saldo positivo de más de 1.400 millones de pesos. Ahí estarán los enfermitos, los maestros, los jubilados, los muertos, los enfermos. El resto de lo que se quiera decir sobre el ajuste es embuste
y propaganda berreta oficial. Y las discusiones siempre se cruzan con los posibles escenarios que adelanto están por venir, a los cuales habrá que empezar a prestarle tal vez más atención. Siempre se dijo que si hubiese ganado la dupla Zanini-Scioli, impuesta por Cristina Fernández, Argentina hubiese caído peor que Venezuela. Bueno, quedará la duda, pero la realidad, si bien no es feliz, lejos está de haber sido cierta. Los números en Venezuela ya no dicen casi nada. Hace unos días las autoridades venezolanas anunciaron una devaluación del bolívar del 43%. Un día antes habían aumentado el salario 150%. Toda una supuesta salarial que no llegó a durar 12 horas. Una encuesta presentada por la Universidad Católica de Andrés de Bello de Caracas refleja que el 48% de los hogares venezolanos son pobres, 2 puntos más que un año antes. Esa es una de las razones que más ha empujado la migración, que se calcula en 700.000 personas solo este año han huido por caso a la República Argentina. El FMI prevé en Venezuela el cierre de 2018 con una inflación de 7 dígitos, en torno de 2.500.000%. Es una cifra que se hace incluso difícil de articular. 2.500.000% de inflación. Pero claro, en Argentina pasan cosas feas, muy feas, y nadie puede dudarlo. La Organización de las Naciones Unidas dice que hay unos 3,5 millones de niños argentinos que son pobres, si se tiene en cuenta tanto los ingresos de los microdatos de la cuenta del INDEC, y que del total de la población pobre en el país, en el primer semestre de este año, había sido del 16,3, es decir, 7,2 millones de argentinos. Los datos de la pobreza monetaria ya habían sido publicados por el INDEC y mostraban que un 27,3% de personas viven en esa situación. Las cifras son pornográficas. 12 millones de argentinos pobres y casi 5 millones en la indigencia. Todo mal, absolutamente mal sin duda. Mientras tanto, en estos días, la onda de amor y paz invadirá extensos sectores de la población. Hace días, en su mimetización K, la municipalidad ya entregada de Unión para Vivir Peor de Río Gallegos había anunciado que pagaría aguinaldo y sueldo con recursos propios a los empleados, que ya a esta altura del año definitivamente se confunde la barrera si están de paro los municipales, retención de servicios, dado que la ciudad sigue cada vez peor, salvo algún arbolito de Navidad y alguna pintura externa, o la expectativa, el sueño, que esos inmensos caños alivien cuando en años futuros llueva y pueda al menos escurrir el agua de lluvia, es decir, inundarse, pero por menos tiempo. Y esto no es obra del intendente Filocá, ni de Unión para Vivir Peor. Es una sencilla determinación de bondad del gobierno de Cambiemos, quizás una sola migaja que complementa ahora con cantantes pop de moda. Y el gobierno provincial de Alicia Kirchner sigue la misma línea de trabajo. Preanuncia que inicia la campaña electoral, que va a normalizar. Increíble que esto, que es una anomalía, surja como una noticia destacada, que va a normalizar el pago de jubilaciones y los sueldos en fechas razonables, y que el próximo trimestre del 2019, y conforme avancen las campañas, explotará la felicidad en Santa Cruzlandia. Habrá mucha alegría. Por tanto, yo te puedo anticipar que se anticipa la llegada de Papá Noel por estas tierras. A pesar que en muchos casos, ya hemos visto algunas fotos, será un Papá Noel con el traje zurcido, algo enfermo porque no le alcanza para comprar los remedios, o carece de ellos, y con una bolsa que estará prácticamente vacía. El que se jode, como siempre, es el ciudadano de a pie no militante. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz, esto es Noticias en la Red, y vos, como siempre, escuchás a Radio News.